La Terra Alta es una pequeña porción de Cataluña circundada a medias por el Ebro. Su interior está repleto de sierras y terraplenes. Donde se acaba cada sierra se abren engañosos valles. En verano el calor desalienta a los pájaros y en invierno el frío es devastador. Aquí, desde el 25 de julio hasta el 13 de noviembre de 1938, dos ejércitos van a librar la mayor batalla que nunca haya tenido lugar en España. Es 18 de julio de 1938. Hace 2 años que se produjo una sublevación militar contra el gobierno electo republicano. Y España está sumida en una terrible guerra civil. Manuel Azaña, presidente de la República, recuerda en este día que el alzamiento se convirtió en guerra por el empeño de alemanes e italianos en sostener a los rebeldes. Y envía un mensaje de paz, piedad y perdón. Azaña da por sentado que la República no puede ganar la guerra y piensa que hay que acabarla mediante un compromiso basado en esos 3 conceptos. Los rebeldes, tras 28 meses, ocupan una parte considerable de España y sus fuerzas más escogidas amenazan Valencia tras haber cortado en marzo la zona republicana en 2. La República vive horas angustiosas. El socialista Juan Negrín es el presidente del Consejo de Ministros republicano y no piensa como Azaña. Lleva poco más de 1 año en el cargo y desde hace unos meses ostenta también la cartera ministerial de la guerra. En su gabinete, en el que están representadas todas las sensibilidades republicanas, los comunistas son sus más firmes aliados. Ellos y Negrín quieren convencer a los gobiernos democráticos de que la República no ha perdido la guerra. Y sostienen que habría que tratar de prolongarla hasta que se produzca el conflicto europeo que parece inevitable, dada la actitud de Hitler, que hace poco se anexionaba a Austria. En este caso, su lucha quedaría enmarcada en un contexto de democracia contra fascismo. Entre el presidente Negrín y el general Vicente Rojo, jefe de su Estado Mayor, hay una buena sintonía. Rojo, que está considerado el mejor estratega republicano, ha elaborado un plan. Se trata de volver a pasar el río Ebro y atraer hacia esa zona a las tropas que acosan Levante. En Burgos, Francisco Franco celebra el 2º aniversario de su alzamiento. Ese día es nombrado capitán general de los ejércitos de tierra, mar y aire, según se dice, para rendir tributo de justicia a quien, por designio divino y asumiendo la máxima responsabilidad ante su pueblo y ante la historia, tuvo la inspiración, el acierto y el valor de alzar a la España auténtica contra la antipatria. En el plan del general Rojo, toda la responsabilidad recae sobre el teniente coronel de milicias Juan Modesto, que a sus 32 años se ha hecho cargo de 2 cuerpos de ejército compuestos por 100.000 hombres y que van a mandar 2 militares de milicias comunistas como él, Enrique Lister y Manuel Tagüeña. Otro comunista, Etelvino Vega, actuará en el norte del río con un 3er ejército. Me movilizaron, pues serían por allí por el 23 o 24 de abril, que me mandaron en casa un volante, que aún lo tengo, el volante este aún lo tengo, que me dicen que me presente el día 28 de abril de 1938, que me presente con una manta, plato y cuchara y calzado en buen estado,
me presente a la caja de reclutas número 16 de Barcelona. Cita en la plaza, en la Puerta de la Paz, número 16 de Barcelona. Ya me diréis, la Puerta de la Paz para ir a la guerra. Eso no se comprende. Joan Cardona es uno de los reclutas de la llamada Quinta del Biberón. A él y a sus compañeros les ha visitado Lister, al que han oído decir: son muy jóvenes todavía, pero si no hay otros, ¿qué le vamos a hacer? Luego les ha hecho un breve discurso. Todavía no estáis listos para combatir. Espero que a no tardar estéis en condiciones. Hay que poner el máximo interés en la instrucción porque de no ser así, moriréis como piojos. La consigna del mando republicano es ríos de sudor para evitar ríos de sangre. Y a la maniobra del paso del Ebro se dedican cientos de horas. En el interior, la preparación se hace en barrancos y en la costa, en el mar. Manuel Baqué es un experto nadador que ha ganado numerosas competiciones en el puerto de Barcelona. A él le ha tocado en suerte enseñar a los muchos reclutas que desconocen esa técnica. Sobre todo son campesinos, gente de tierra adentro. Desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde estaban montando los puentes y montando las pasarelas, replegándolos y mirando el horario al mismo tiempo. Fueron invitados una cantidad de periodistas extranjeros, fueron muchos periodistas y muchos corresponsales. No nos imaginamos cómo nos dieron cuenta los nacionales de lo que estaban preparando. El día 21, el general Rojo recibe la visita del consejero soviético Maximov. Según este general, son muchas las dificultades para el paso del río y el fracaso es seguro. Negrín sopesa desbaratar la operación, pero finalmente decide que el Ebro se atraviese como estaba previsto. El cuerpo de ejército que manda Tagüeña atacará por la derecha y el de Lister por la izquierda. Una división por el norte y otra por el sur llevarán a cabo acciones diversivas. Enfrente tienen a 40.000 hombres del ejército marroquí bajo el mando del general falangista Juan Yagüe, sobre el que pesa el recuerdo de su participación en la represión de la Revolución Asturiana del 34 y, sobre todo, en la matanza llevada a cabo tras la toma de Badajoz. La noche del 24 al 25 de julio no hay luna y hace un calor atosigante. El río baja sereno y solo se oyen las chicharras. En su orilla izquierda, miles de hombres, emboscados, aguardan una orden. Gregorio Martínez es un veterano que tiene la teoría de que el miedo sabe a metal. Y ahora la boca le sabe a metal, en los minutos interminables que preceden el salto que van a dar. Está en transmisiones y marchará detrás de los hombres que abren el camino y son segados por la metralla. Hombres ligeros de equipaje, con una manta, un fusil, 5 granadas de mano y las cartucheras con 50 proyectiles. Aldo Jourdan es un cocinero francés. Está apostado a la orilla del río, frente a Amposta, a la espera de órdenes. A sus pies le parece sentir, como todas las noches, que se mueven sin cesar las ranas y las culebras que desprenden un olor insoportable. Nadie les ha informado de que el asalto que van a protagonizar contra los temidos tiradores de Izmi que tienen enfrente es lo que los militares llaman un ataque de diversión. Y yo allí, en la orilla del río, fumando 2 cigarros, me marcho y ya estaban las barcas formadas todas, con gente ya, y ya digo, ya estamos listos. Y voy a estar con el capitán que estaba en la fábrica de productos químicos, que estaba allí pegado, y le dije, capitán, ya tenemos a Santiago encima, le digo yo, como era la fiesta de mi pueblo. En la Mola de San Pau, a unos 9 kilómetros de la orilla, está el puesto de mando de Modesto. Con él se encuentra el general Rojo.
A los dos les consume la ansiedad. Enfrente, lejos del río, en Caspe, el general Yagüe se despide de sus subordinados hasta el día siguiente. Bueno, vamos a dormir, señores, que esta noche los rojillos no parece que traten de pasar el Ebro. Al norte el terreno es complicado. Hay que bajar las barcas por barrancas y echarlas al agua sin hacer el menor ruido. A las 12:15, el comandante Alonso, siguiendo la orden de que los jefes vayan por delante, sube a una de ellas con 7 hombres. Lanza un escueto «adelante» y los remeros hunden con mucha suavidad las palas en el agua. En pocos minutos pasan los escasos 100 metros del curso. Son los primeros de los casi 100.000 que lo harán en las horas siguientes. Esas tropas avanzarán hacia los altos de los Auts, a donde llegan con las luces del alba. Es un terreno árido, donde apenas hay lugar para el refugio. Y los franquistas reaccionarán tan rápidamente que las tomas de Fayón y Mequinenza resultarán imposibles. A la Brigada Internacional del teniente coronel alemán Hans Kahle le ha correspondido llevar el peso de la otra acción diversiva, la de Amposta. Un grupo de nadadores, con solo unas granadas de mano y unos machetes, se adelanta a las barcas. Pero el enemigo consigue responder con rapidez. Más de 2000 moros, con ayuda de la artillería y la aviación, hunden las embarcaciones y la pasarela que los republicanos han tendido. Los 1000 brigadistas atrapados en esa bolsa decidirán resistir hasta la noche siguiente, en que quizá las barcas puedan sacarlos de allí. Pero ese auxilio no llegará y acorralados intentarán huir a nado. En pocas horas el batallón Comuna de París desaparecerá. En Amposta los republicanos han perdido 800 hombres y el enemigo 400. A las 2:30 de la madrugada, el asistente de Yagüe ha despertado a su general. Los rojos han pasado el Ebro. Gracias a Dios, exclama el militar. Todo el mundo a sus puestos. Allí había un montón de barcas de pesca y íbamos 10 cada barca, de pie. Yo estaba delante de todo, cerca, junto al comandante Moreno. Bueno, desembarcamos y él pues dice, ¿habéis visto? Ha sido más fácil que cuando llegaron los españoles a América. Es en el sector central del río donde se desarrolla el esfuerzo principal de los republicanos. Julio Rovira cruza en una barca con las primeras luces del amanecer. Ya se oyen los fragores de la fusilería y la artillería. Un avión de reconocimiento pasa sobre sus cabezas. Y poco después, cuando han dejado atrás la orilla, escuchan los motores de 3 pavas que se acercan sobre la vertical. Suena la orden, cuerpo a tierra. De la panza de cada avión se desprenden 4 grandes bombas que, acompañadas de un escalofriante silbido, bajan vertiginosamente. Unas caen dentro del río, otras sobre la concentración que aguarda el embarque. Barcas hundidas, heridos, muertos, humo y olor a pólvora. Los hombres que han pasado inician una marcha rápida a pie, subiendo y bajando abruptos montes. El calor, a medida que amanece, se torna sofocante. Van conquistando poblaciones y alturas sin entretenerse en los focos de resistencia, como Miravet o Mora de Ebro, que se tomarán más tarde. Hay que aprovechar la sorpresa y llegar a Gandesa y Vilalba del Sarx. Yagüe ordena a las fuerzas de Gandesa que asistan a las tropas que huyen. Y 600 marroquíes se dirigen hacia la venta de Camposines para proteger a los que vuelven en desbandada. Al tiempo se instala en lo alto de la iglesia de Gandesa un puesto de observación y una ametralladora.
A lo lejos se divisa Corbera. La Guardia Civil recluta a los paisanos para llenarse a costerreros y cavar trincheras. Hacia Gandesa y Vilalba, en trenes y en camiones, corren tropas de refuerzo. Hay que detener allí el envite republicano. En Caspe, el general Quindelán, jefe de la aviación franquista, ordena a sus pilotos destruir los medios de paso. Españoles, alemanes e italianos se dividen el río. Poco después, 300 aviones, durante 8 horas, comienzan los bombardeos sin más oposición que la de las baterías antiaéreas. La aviación republicana, sin justificación alguna, no hace acto de presencia. Nosotros los primeros bombardeos en el Ebro los tuvimos ya en formación para la Fatarella, que allí venían los aviones y empezaban, y nosotros por orden del comandante, nos teníamos que echar a la cuneta, todos bien protegidos en la cuneta, porque los aviones pasaban por allí. No podías estar en la carretera, porque pasaban los aviones y te entremetrallar y darte allí un susto con aquellas bombas que tiraban. Allí fue el primer bombardeo que vi, que nos dejaron sordos de tanta bomba y tanta cosa, pero no pudieron con nosotros. Al tiempo, el mando franquista decide abrir las presas de Camarasa y Tremp para que la subida del nivel arrastre los puentes provisionales. Además, se echan al agua troncos con cargas explosivas que detonen por contacto. Gregorio Martínez escucha los gritos que surgen. El agua se sobrepone a su cauce y salta todos los obstáculos de las orillas. Choca con los muros de las riberas y los echa abajo. Carros, camiones y caballos que relinchan desesperados desaparecen en la corriente. Los troncos, que llevan explosivos adosados, chocan contra los apoyos de las pasarelas. Los puentes caen y con ellos hombres, cajas de municiones, piezas de artillería, camiones. El día 25 de julio está finalizando cuando Modesto hace balance para el general Vicente Rojo. Han pasado todos los que tenían que pasar. Tagüeña ve llegado el momento de que se traslade su puesto de mando al túnel de Ascó, en la otra orilla, y que cruce también la División 16, pero Rojo y Modesto le convencen de que es prematuro. Esa decisión y la ausencia de la aviación republicana harán que la ofensiva sobre Gandesa fracase. Los republicanos han conquistado ya unos 800 kilómetros cuadrados en 24 horas. Llenos de una moral inquebrantable, sueñan con rebasar Vilalba y Gandesa y cortar las comunicaciones del enemigo. Yo tuve la impresión que llegaban a Valencia, de la moral que llevaban las tropas entonces. Las canciones que cantaban, todos los himnos estos de la Joven Guardia, la Internacional, todo, iban con una moral brutal. Los ingenieros se afanan en reparar los pasos. En unas horas han perdido a 1/3 de sus efectivos por los bombardeos. A lo largo de la batalla, más de 60.000 bombas caerán sobre el río, pero no cesará la reconstrucción de los puentes. El puente de campaña se construía con una especie de grúa que se iba avanzando, se clavaba con unos piquetes, se clavaban en el fondo del río, sobre esos piquetes se establecían unas tablas, se seguía avanzando, se volvía a poner otro piquete y así, piquete a piquete se iba avanzando. Tagüeña ordena finalmente que pase el Ebro la División 16, pero ya es tarde. Gandesa y Vilalba, progresivamente reforzadas, resisten con encono. El día 28, tras un largo viaje en vagones de ganado, llegan de Extremadura los 850 hombres del tercio de Montserrat. El sueño les vence al entrar en Vilalba y se dejan caer contra los muros mientras escuchan los disparos que se cruzan junto al cementerio, exactamente igual que en Gandesa, por donde han pasado hace un rato. Antonio Criado acaba de llegar a las afueras de Gandesa con sus compañeros. No tienen tiempo de colocar sus escasos enseres. Las órdenes son que tomen el Mauser y recojan una dotación de cartuchos y bombas de mano.
forman y marchan hacia el cementerio atravesando el pueblo. Entre el reventar de granadas dejan atrás la carretera y aceleran el paso para entrar en el camposanto. Suenan los explosivos y disparos. Hay combatientes por todas partes, tirados en el suelo y disparando con el fusil colocado por encima de sus cabezas, muchos de ellos, y arrojando granadas sin descansar. Criado ve las siluetas de los enemigos y hombres caídos en torno a las tumbas, algunos de ellos pidiendo auxilio. Ni siquiera de noche cesan los combates. Yagüe quiere medir la fuerza del contrario, sobre el que la artillería dispara sin descanso. Lo más terrible que pudimos soportar. Pues no nos mataron a nadie. Y estuvieron de las 9 hasta las 11, la artillería, de la parte de Gandesa, sacudiéndonos. Y van, y van, y bim, y van, y van, y venga. Hasta 2 horas machacando la artillería. El día 29, Rojo escribe a su amigo el general Matallana. Después del impulso extraordinario de los 2 primeros días, especialmente del primero, la cosa está bastante parada. Poco antes del amanecer del día siguiente, en la zona de Vilalba, los requetés, desplegados en el cruce de 4 camins, reciben el primer asalto contra sus puestos. Eloi Gavaldà acaba de tomar posición cuando empieza el ataque. Es una lucha a base de bombas de mano, en la que el enemigo está a unos 60 metros. Hoy termina el mes de julio. Para el general Rojo está claro que es preciso cambiar el rumbo de la batalla y pasar a la defensiva. El frente se ha estabilizado y todo es rutinario. El castigo de la artillería, los asaltos, los cadáveres sin recoger, el calor, la sed, el polvo. La fijación de posiciones permite que se puedan empezar a hacer algunos relevos. Para Ricard Bartres, los hombres a los que reemplazan parecen ancianos, sucios, sin afeitar, polvorientos. Y él y sus compañeros comprueban también que no hay trincheras, que tienen que refugiarse en los agujeros que han hecho las granadas en el suelo, o detrás de rocas, o de los pocos árboles que hay en pie. Yo tenía que andar agachado, porque no podía, tenía los pies ya todos en carne viva. Y tenía que andar como un animal, con las piernas, con los brazos y las piernas, porque los pies los tenía infectados todos de esto. Yagüe ha instalado un puesto de observación en el Col del Moro y Franco se presenta el 2 de agosto para hacerse cargo de las operaciones. Entre sus generales hay algunas discrepancias. Todos coinciden en que se ha conseguido detener el avance enemigo y en que lo primero es liquidar la bolsa de Fayón-Mequinenza al norte, donde en 20 kilómetros cuadrados está acorralada una división republicana. Pero, ¿qué hacer después? Lo más eficaz sería fijar a los 2 cuerpos de ejércitos republicanos y emprender una ofensiva desde Lérida hacia Barcelona. Pero esa operación tiene 2 inconvenientes. El primero es que hay que ser muy cuidadoso con la frontera francesa. Y el segundo guarda relación con la concepción que Franco posee de la guerra. No le urge ganarla. Prefiere una victoria lenta y exterminadora en la que el territorio vaya quedando limpio. Rojo está relativamente satisfecho. Ha conseguido frenar la ofensiva sobre Valencia y ha dado un impulso moral a la República. Pero en una semana, entre heridos, muertos y prisioneros, ha perdido 12.000 hombres. Aún así, si Franco se enfrenta a ellos en esos 800 kilómetros cuadrados, se entrará en una guerra de desgaste y se ganará el tiempo que Negrín le pide. A Franco se le achaca en su entorno una obstinada cerrazón a no dejar de lado los desafíos. De manera que va a aceptar el envite.
Franco ha escogido la táctica del choque de carneros. En esta primera semana de batalla, el ejército republicano se ha agotado cuando se han agotado su audacia, su rapidez y su sorpresa. Y la iniciativa ha cambiado de bando. Ahora los republicanos solo piensan en defenderse, y Franco no desea otra cosa más que atacar. Ricard Bartres, que estaba harto de marchas, comienza una vida estática en la que el único compañero es el fusil y el paisaje delante de sus ojos es siempre el mismo. Los combatientes no tienen trincheras y pasan las horas tumbados, agazapados, para que el enemigo no pueda verles. De noche llegan los suministros y los furrieles acortan todo lo que pueden el proceso de servirles la comida caliente porque temen una explosión o un disparo. Y de lavarse, ¿para qué hablar? Los piojos comienzan a hacerse dueños de los cuerpos. En los parapetos del cementerio de Gandesa, el alférez del corral observa el paisaje de los pinos chamuscados y las alturas, que son nidales de rojos, que los miran y los fríen a ráfagas de ametralladora en cuanto asoman la gaita por encima del parapeto. El agua sabe a tierra y las sardinas en aceite acaban por parecerles manjar de perros. Pero hay que comerlas, como hay que fumar el tabacazo que les llevan los moros con su espíritu de mercaderes hasta las mismas trincheras. Los moros, con su carga inverosímil de pitillos, botones, hilos y otras mercaderías. La bolsa republicana de Fayón Mequinenza no tiene, según Tagüeña, ninguna solidez. Es una zona desierta y su conexión con la retaguardia depende de barcas y una pasarela de corcho muy frágil. Resistir allí solo tiene un motivo: distraer fuerzas enemigas. Eso es lo único que justificará el sacrificio que esa división va a sufrir en las próximas horas. En la retaguardia republicana, los sanitarios reciben un flujo de heridos creciente. Las ambulancias tardan demasiado debido a los obstáculos y se cruzan con los convoyes que llevan suministros a primera línea. El transporte de heridos hasta el río se hace de noche, a veces a lomos de caballerías, y allí, a menudo, no queda más remedio que cruzarlos por las pasarelas a hombros. Isidra Carrés es cabo de camilleros. El doctor le va diciendo qué hacer con cada uno de los heridos que llegan sin pausa. A ese le curas y a Barcelona. A ese ya le puedes dejar en el rincón. Muchos de ellos son víctimas del mal estado o la sobreutilización del material, sobre todo de las ametralladoras refrigeradas por agua que revientan porque no se les da un respiro. Los sanitarios se pasan el día curando heridos y alineando muertos, y por la noche toca enterrarlos. Los hombres que han estado varios días viviendo tirados en el suelo empiezan a recibir, al ponerse el sol, la visita de los zapadores, armados con picos y palas, que llegan y se ponen a la tarea de hacer trincheras. Luego les dejan sacos vacíos para que cada combatiente rellene los suyos y se van. La vida cambia. Ahora se puede uno mover de un lado a otro de pie y charlar con los compañeros y hasta pasarse un pitillo cuando lo hay. A las 8 de la mañana del 6 de agosto, Franco da orden de atacar la cabeza de puente de Fayón Mequinenza. Durante 3 horas, más de 100 piezas de artillería machacan ese terreno pelado. A las 11, los carros de combate, seguidos por la infantería, los legionarios a la cabeza, asaltan las primeras trincheras. El calor es insoportable. Rota la primera línea, el avance es imparable. Pero Tagüeña da orden a la división de resistir hasta la noche para hacer la evacuación. El tiempo se hará eterno bajo esa presión y el bombardeo constante de la aviación. Al anochecer, por medio de barcas y pasarelas de corcho, lo que queda de la división cruza el Ebro. Ha perdido más de 3000 hombres en 13 días de combate.
decenas de fusiles y ametralladoras han quedado sobre el terreno y los franquistas han hecho más de 1000 prisioneros. En los fondos de los barrancos de los Hauts hay cadáveres por todas partes, ennegrecidos como si les hubieran quemado la cara con un soplete. La bolsa de Fayón-Mequinenza ha sido arrasada y Franco ordena desplazar velozmente la artillería hacia el sur, contra la sierra de Pàndols, donde piensa aplicar el mismo método. Los ingenieros franquistas vuelven a abrir las compuertas del río para dificultar el paso de refuerzos y suministros a ese nuevo objetivo. 2 brigadas reciben el impacto de la crecida cuando están a mitad de cruce y muchos de sus hombres mueren ahogados. Entonces se soltaron las presas de Camarasa y de Tren, y claro, arrastraron totalmente todo, subió la corriente del río varios metros, y claro, se llevó por delante todo, pues además había tablones, había muchos árboles, muchos materiales, incluso explosivos. Se llevó por delante no solamente la pasarela, se llevó los puentes también, y el puente de Montones que estaba al norte de Mora de Ebro. La segunda ofensiva franquista comienza a las 7 de la mañana del 10 de agosto de la misma forma. 100 baterías disparan durante 3 horas sobre las cotas de la sierra. Los hombres de Lister que la defienden no han podido construir ninguna fortificación en ese terreno. Así que se sujetan el casco con las manos y se tapan la espalda con las mantas dobladas, mientras permanecen tumbados soportando los proyectiles. Las piedras desmenuzadas entierran a algunos, y el ruido les aturde. Casi todos ellos muerden el palo que se han colocado entre los dientes. El polvo se mete hasta el fondo de la garganta. Cuando revienta la última granada, los hombres de la 4ª División de Navarra comienzan el asalto. Hay unos segundos de silencio, quebrados solo por el griterío de la tropa y las órdenes de los oficiales. Pero de inmediato empiezan a sonar las ametralladoras republicanas. ¿Cómo es posible que quede nadie vivo ahí arriba? Un día tras otro, y antes de los ataques de infantería, se suceden los fuertes castigos de artillería y las numerosas pasadas de la aviación, que arrojan bombas de hasta 500 kilos. Los aviones republicanos, aunque con retraso y en cantidad insuficiente, han aparecido en el Ebro. Y a veces los combatientes se paran para contemplar los duelos aéreos entre los pilotos de los cazas, los Ratas y los Curtis contra los de los Fiat y los Messerschmitt. En el Camp de Biel, este amigo mío, artillero, que hemos sido muy amigos, me contaba que cuando empezaban a andar pilotos republicanos a Rusia para hacerse pilotos, gente española, él era ya mayor, tenía 27 años, pero consiguió acercarse con amigos al ministro de la guerra, que era Prieto. Entonces se acercó y Prieto, muy cariñoso, mire usted, le dijo, si quiere ir a Rusia, yo le mando para hacerse piloto de bombardero, pero piloto de caza no, porque hay un límite que son los 21 años. Y le digo por qué. Hasta los 21 años no se piensa. En los 2 primeros días, las bajas en cada bando son de unos 900 hombres. Alguna compañía republicana ha caído exterminada por los bombardeos y hay cotas que cambian de mano hasta 3 veces en 24 horas.
Pero lo peor para los hombres de las alturas es la sed. Algunos guardan en la cantimplora los orines para beberlos cuando se hayan enfriado. Robert Payne forma parte de un grupo de corresponsales que visita el frente. Modesto le recibe en su puesto de mando. Por la noche contemplan desde lejos la silueta de la sierra de Pándols. De pronto la cima de la montaña se inflama. Es algo tan inesperado que todos se quedan con la boca abierta. La luz de las llamas avanza kilómetros y se refleja en sus caras. Payne no puede imaginar qué es lo que arde allí. Pasan al menos 20 segundos hasta que escuchan el ruido de la artillería, y para entonces las llamas ya se están convirtiendo en humo. La montaña parece estar viva. Gerardo San Pedro ve cadáveres de ambos bandos en tierra de nadie, sin que pueda dárseles sepultura. Algunos heridos le piden agua o le ruegan que le remate de un tiro. San Pedro y los suyos no pueden hacer nada por ninguno de ellos porque están destrozados. Los heridos agonizan entre los muertos que hieden de forma insoportable. Los franquistas ensayan una nueva manera de uso de los cañones antiaéreos alemanes del 88, el tiro directo. Las granadas rebotan en las rocas hasta 3 veces antes de estallar, soltando esquirlas que atraviesan los cuerpos de los combatientes. Santiago Álvarez, comisario del V Cuerpo, hace pública una severa orden. Advierto que todo soldado que pierda o abandone el fusil será pasado por las armas. Nadie podrá decir que sus fuerzas están copadas, rodeadas o perdidas. Varios hombres, incluso algunos comandantes y comisarios, han sido ya fusilados por abandonar sus posiciones. Esa segunda ofensiva de Franco es un fracaso. Se han logrado tomar algunas posiciones en Pándols a costa de unas 3.300 bajas, pero los republicanos, que han sufrido unas 5.000, mantienen con firmeza la mitad del terreno. Al general Dávila, jefe del Ejército del Norte, se le ocurre que la única forma de expulsarles de esa cabeza de puente es romper el frente enemigo en Vilalba y avanzar por la brecha abierta. Y para ello las tropas de Yagüe van a contar con más aviones, más artillería y más hombres. En esta guerra del Ebro, Franco tenía todo el material que quería, entre el que recibía de los alemanes, el que recibía de los italianos y el que tenía recuperado, pues tenían de todo. El general Rojo y Modesto le comunican el 17 de agosto a Manuel Tagüeña que ahora le toca a él aguantar esa tercera ofensiva. Pero Tagüeña ha tenido tiempo de llevar a cabo un agotador trabajo de construcción de trincheras, nidos de ametralladoras y tendido de alambradas. El centro de todo ese dispositivo es el vértice Gaeta, donde además el terreno le es muy favorable, porque lo que parece un valle desde la distancia está lleno de cortaduras y elevaciones que dificultan su identificación y el uso de los carros de combate. Un día antes de que se produzca la nueva ofensiva, Negrín se entrevista en Zúrich con el conde Belzec, embajador nazi en París. Es un encuentro desalentador. Hitler no va a presionar a Franco para que negocie el fin de la guerra. El mando franquista vuelve a abrir las presas del Segre, y los puentes de Flix, Mora de Ebro y Ginestar saltan hechos pedazos por una tromba que alcanza 3,5 metros de altura sobre el nivel normal del río. Al amanecer del 19 de agosto, más de 300 bocas de fuego rompen la calma. Y los aviones comienzan a arrojar sus pesadas bombas junto con millares de volantes aconsejando a los republicanos la rendición. Nos llenaron de papeles, la aviación infecciosa, soldados o milicianos rojos. No podéis soportar las bajas que diariamente os cuesta. Vuestros mandos os han engañado. Pasaros a nuestra fila, que hallaréis el pan, el trabajo y toda la gaita. Las ametralladoras crepitan.
Son las armas que causan más bajas. Y el teniente y yo, un teniente que había, que no era de mi compañía, pero tiraba muy bien, y aquel me enseñó a tirar. Y ya cantábamos la máquina, porque ya puede uno tirar tiros y tiros si no te dicen de qué manera y cómo, cantar la máquina tan, tarran, tan, 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 tarran, tan, tan, porque nada más que tocabas, ¡trum!, tirabas 20 tiros. Y amigo, el teniente me enseñó, y dijo, te voy a enseñar cómo, y así me hizo. Me enseñó a tirar, y ya cantaba yo la máquina igual que él, tan, tarran, tan, 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 tarran, tan, tan, y eso no lo hace uno con pocos tiros. No disfrutaba poco yo. Debajo del fusil ametrallador había un montón de cápsulas vacías, las cápsulas. Y cómo los veías rodar cuesta abajo, porque había una cuesta muy derecha, muy empinada. Al final, pues yo, por cachondeo, como le cogí mucho aprecio y cariño al fusil ametrallador, pues hacía pam, 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 a las tocar los cojones. En Pàndols, Alba Bessi aquel día le parece el peor de su vida. Las granadas caen por miles durante más de 7 horas sobre las posiciones que ocupa su batallón. Cada pulgada de terreno recibe un impacto. Piensa en sus hijos mientras oye los gritos de un camarada herido a pocos metros al que no se puede evacuar porque es imposible levantarse sin recibir un tiro de ametralladora. Bessi siente durante ese tiempo todo y nada. El tercio de Montserrat queda prácticamente deshecho tras su ataque contra la posición Targa. Es, tras la defensa de Quatre Camins, su segunda escabechina. Unos días después, cuando forme para pasar a la reserva, solo 109 hombres de los 850 que llegaron al Ebro serán útiles para el combate. Ahí hubo una traición en las filas nacionales y algunos de los jefes dijeron que se lo hagan solos los catalanes. Los catalanes solos no pudieran. O sea, tenían que atacar todo el frente, pero solamente atacaron los del tercio de Montserrat, solos. Y claro, empezaron a tirar las ametralladoras y el antitanque y todo eso. Bueno, ahí hubo un destrozo. Según después nos contaron, y hemos podido saber, hubo 58 muertos y 150 heridos. Aquello fue una carnicería. Pero los franquistas consiguen finalmente tomar algunas cotas, la posición Targa y el vértice Gaeta, donde Tagüeña ha tenido su puesto de mando. La situación se vuelve crítica para los republicanos cuando el 22 de agosto la división que manda el anarquista Manuel Mora retrocede hacia el río empujada por el pánico. Este hombre, que solo un día antes había anunciado severas medidas disciplinarias para los que flaquearan, es fulminantemente destituido. Pero esa ofensiva, que vuelve a ocasionar un gran número de muertos, tampoco da los frutos apetecidos. Y Franco, que se desespera, le va a arrebatar a Yagüe de una manera discreta el mando de las operaciones. El siguiente ataque lo llevará adelante el jefe del cuerpo de ejército del Maestrazgo, el general García Baliño, uno de los pocos militares que se ha atrevido a disentir de la estrategia del caudillo. La moral en la retaguardia franquista baja en consonancia con la subida que se registra en la republicana, y hay quien osa, con la mayor de las discreciones, hablar de paz y arreglo. A Franco le urge ganar la guerra antes de que estalle la europea, en la que trata de convencer a británicos y franceses de que él permanecerá neutral, pese a la ayuda que recibe de Italia y Alemania. Pero ni siquiera con su apuesta por García Baliño piensa cambiar de táctica. El conde Chano, cuñado de Mussolini, escribe en su diario: «Profetizo la derrota de Franco. Este hombre o no sabe cómo hacer la guerra o no quiere». En esta tercera ofensiva, las bajas de uno y otro bando se cifran en unas 8.000,
y solo para avanzar algo más de 3 kilómetros en profundidad. El lema de la artillería vence y la infantería ocupa, que fue el del ejército francés en Verdún, no parece dar sus frutos. Mataron a mucha gente nuestra, a mucha, que subían a coger las trincheras y se quedaban los tiros cortos y mataron a la infantería nuestra a cantidad. Y allí todos estaban todos mezclados, los rojos y los nacionales, muertos y heridos. Los mandos republicanos han sido mucho más brillantes. En primer lugar, tienen en este lado del río suficientes suministros ocultos en los túneles del ferrocarril. En segundo lugar, la defensa está montada de modo que una rotura del frente en un punto no provoque un colapso. Y en tercer lugar, aprovechan el terreno. Los hombres se protegen de los ataques artilleros refugiándose en contrafuertes y parapetos y esperan a que pase el diluvio de bombas. Luego salen y vuelven a colocar sus ametralladoras y sus morteros en posición. Y además está la moral, de la que presumen los comunistas, de contar allí con la flor y la nata de su 5º regimiento. En el Col del Moro, Franco, que sigue cada asalto con sus binoculares, se considera un incomprendido por algunos de los suyos. En 35 kilómetros tengo encerrado lo mejor del ejército rojo. Solo parece importarle eso, aplastar a esa élite a costa de las miles de bajas que pueda sufrir. Pero también Negrín está dispuesto a perder las vidas que sean necesarias si con ello gana tiempo hasta que se desencadene el inevitable conflicto europeo. La sangría de esa batalla, pues, debe continuar. Un mes después de iniciada la batalla del Ebro, Franco hace una constatación. Sus fuerzas están en inferioridad táctica frente a los republicanos y para remediarlo decide reforzar aún más sus tropas. La primera división de Navarra, que está en el frente de Levante, se incorpora a la lucha. Sus fuerzas serán a partir de ahora 8 divisiones, más de 300 baterías, más de 500 aviones y un centenar de tanques. La nueva ofensiva trata de ocupar la Sierra de Cabals, arrebatándoles a los republicanos sus excelentes observatorios y puestos de tiro en esa zona, y avanzar hacia la venta de Camposines, tomando Corbera. Franco sigue descartando otras maniobras más fáciles. Está empecinado en destruir ese ejército, cuyo aniquilamiento, dice, es necesario para los fines victoriosos de la guerra, y sabe Dios si se habría presentado una ocasión más propicia que la actual. El 3 de septiembre, la primera división de Navarra se prepara para atacar por el lado derecho del frente la Sierra de la Valle. 3 divisiones más la acompañarán, una por el centro y 2 por la izquierda. El ablandamiento artillero, en el que se emplean más de 300 piezas, comienza. Es un despliegue que solo tiene parangón con algunas de las más famosas batallas de la Primera Guerra Mundial. Otro bombardeo, allí teníamos un refugio y me quedé a la entrada, no me gustaba esconderme al final. Y ten en cuenta que al tirar las bombas te quedaba sin aire, sin oxígeno, un momento, y era que la explosión, pues, en fin, alejaba el oxígeno que necesitamos nosotros para respirar. El bombardeo, al que sigue el ataque de la aviación, es mucho más eficaz que otras veces. Todo un batallón republicano queda enterrado bajo las piedras en una de las cotas. Y luego llega el asalto de una infantería especializada en chocar con el contrario. La instrucción de Modesto es tajante. No se puede perder ni una sola posición. Si la ocupa el enemigo, hay que contraatacar rápidamente, librando a su alrededor cuantas batallas sean precisas, pero asegurando siempre que quede en poder de la República. Las cotas se pierden y se ganan en pocas horas a costa de las bajas que sea preciso.
Las divisiones franquistas tienen Corbera a su alcance y la impresión de sus generales es muy optimista. Y ese optimismo se acrecienta cuando, tras una lucha feroz, los legionarios de la 18 Bandera toman Corbera a costa de perder un centenar de hombres. Dos días después, los soldados de la Primera de Navarra intentan conquistar las cimas de la Sierra de Cabals. Pero al no conseguir desbordar a los republicanos por la izquierda, los hombres de García Baliño que se adentran por el centro se ven envueltos por un mortal fuego cruzado. No les queda otro remedio que desistir y poner el énfasis en la Sierra de Laval, donde las cotas son mucho más bajas. El general Rojo le cuenta a su amigo, el general Matallana, que es urgente que el ejército de Levante haga lo imposible por ayudarles. Un ataque por la zona de la costa o uno en la zona del Bajo Segre podría aliviar la presión. Pedro Mateo Merino ha sido destinado a la recolección de una cosecha en peligro. En su unidad no ha habido ningún brote epidémico ni casos de malnutrición graves. Ahora, gracias a las frutas y legumbres que recogen en la huerta de Mora de Ebro, espera que no les falten las vitaminas que no contienen los alimentos secos y en conserva que les envía Intendencia. Rojo está también disgustado con su aviación. Mientras los franquistas estrenan aparatos de última generación, sus hombres apenas reciben protección. Y no solo eso, sino que, como le reprocha a Hidalgo de Cisneros, jefe de los aviadores republicanos, los ametrallamientos a veces se hacen sobre las líneas propias. La superioridad de la aviación franquista es cada vez más evidente. El héroe de la aviación franquista, Joaquín García Morato, que pilota con su escuadrilla los Fiat italianos, desarrolla a placer su invento de ametrallamiento en cadena. Mientras Yagüe parece convencido de que la batalla se acerca a su fin, García Baliño se muestra pesimista. A su parecer, no hay apenas terreno para la maniobra. Su único consuelo es el desgaste que siguen provocando en el enemigo, que reconoce haber sufrido en esta nueva ofensiva 8.000 bajas. En medio de ese debilitamiento recíproco, el general Rojo duda. ¿Debe continuar la lucha a ultranza o efectuar un repliegue a la orilla norte del río, considerando que la finalidad estratégica que motivó el paso se ha cumplido? Negrín y los comunistas no quieren contemplar esa retirada. Sería un severo golpe moral. Y los militares republicanos y socialistas, descontentos con el devenir de la guerra, podrían aprovechar la circunstancia para arrebatarles la hegemonía que disfrutan. Porque teníamos un sistema de que abandonamos una trinchera y hasta que no llegamos a la otra no abandonamos la totalidad de los soldados que habían en aquella trinchera. Aunque los mandos franquistas dan la ofensiva por fracasada, los combates por las cotas de Cabals prosiguen furiosamente. Y todo ese esfuerzo de vidas para arrebatarles a los republicanos únicamente unos 21 kilómetros cuadrados. Yo nunca pensé salir vivo de allí. No, aquellos días no pensaba, no. Entre la sed que pasaba, la escasez de agua, y entre los tiros que había allí, aquello era una ensalada que no... era mala de digerir. El 12 de septiembre, en Nuremberg, Hitler lanza un virulento discurso ante el Congreso del Partido Nazi. Sus palabras son inequívocas. Alemania intervendrá en Checoslovaquia. A Franco, la determinación tomada por el líder alemán le resulta una mala noticia. Si hay guerra europea, la República se pondría del lado de Francia e Inglaterra, y el nuevo mapa le dejaría aislado. La guerra de España podría dar un vuelco espectacular. El día 14, Franco ordena, pues, al general Jordana, ministro de Asuntos Exteriores, que solicite explicaciones a los gobiernos italiano y alemán acerca de sus planes con respecto a España en caso de que el conflicto europeo estalle. Ese mismo día ordena también que se provoque una nueva crecida del río. Las presas del norte vuelven a abrirse y esta vez las aguas suben 2 metros por encima del nivel normal.
El tránsito por el puente de Flix queda interrumpido, pero los ingenieros republicanos hace ya tiempo que consiguen reparar los pasos en un brevísimo plazo. Neville Chamberlain, primer ministro inglés, se reúne con Hitler en Berchtesgaden para suplicarle nuevamente que no tome decisiones apresuradas sobre Checoslovaquia. Casiano Sánchez se dedica a abrir zanjas para enterrar a los muertos, aprovechando que el frente está algo tranquilo. Los cadáveres no solo están a la vista, sino que a veces se encuentran escondidos bajo escombros o enterrados por la arena que ha caído de un parapeto. Y hay que buscarlos. Casiano trabaja con un pañuelo en la nariz, en el que ha puesto unas bolas de alcanfor para engañar el olor. Franco ha preparado la quinta contraofensiva, por la que insiste en perseverar en la que se dio por fracasada hace una semana, apoderarse del nudo de Camposines y ensanchar y profundizar la zona de avance. La única modificación es que va a incrementar el número de sus fuerzas más pegadas a la Sierra de Cabals. El día 17 de septiembre, Rojo recibe una nueva carta de su amigo el general Matallana, en la que le anuncia que se ha decidido tratar de descongestionar el frente del Ebro con un ataque que se llevará a cabo por Manzanares la Alventosa. Un día después, en Londres, se reúnen el primer ministro inglés, Chamberlain, y su ministro de Asuntos Exteriores, Lord Halifax, con sus homólogos franceses, Daladier y Bonnet. Les urge tomar una determinación sobre el asunto de Checoslovaquia que no encolerice a Hitler. Mientras esa reunión tiene lugar, García Baliño comienza a primera hora de la mañana el consabido bombardeo. La cota 496, donde está la división internacional que manda Hans Kahle, sufre la preparación artillera más larga y mortífera de toda la batalla del Ebro, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Cuando finaliza el bombardeo, la cota, que era un bosquecillo, es una altura pelada de la que brotan algunos troncos de árbol astillados, sin ramas ni hojas. Terminó el bombardeo allí, los pinos que había encima de la montaña aquella, todos estaban a pique. Y un bombardeo son malos, malos, malos. Y en ese momento comienzan el asalto dos tabores de moros de Melilla. Yo veía que antes de entrar en combate, sobre todo cuando íbamos en camiones, se ponía a cantar una canción monótona que a mí me ponía los pelos de punta, no sabía lo que era. Y cada vez que iba de combate los tíos, yo luego me enteré, lo que cantan es unas suras del Corán en donde se pide que el guerrero que va a morir vaya al paraíso. Los internacionales sienten pánico ante esas tropas, de las que se cuenta que abren el vientre de los enemigos para llenarlo de piedras y que les cortan los genitales y los meten en la boca. Los moros avanzan limpiando las trincheras con bombas de mano cada 10 metros. Es una oleada imparable y tomarán la cota. Hice daño en los codos y en las rodillas, y en aquel momento entró un señor, un enemigo en la puerta, y me distinguió por detrás que estaba la claraboya de por donde había entrado. Pero el hombre me disparó un tiro a la cabeza en lugar de tirarme al cuerpo. Yo desde el suelo, yo generalmente ni sacaba la pistola cuando operaba, pero ahí, porque era de noche generalmente, pero ahí la llevaba en la mano, le disparé 3 tiros y era la única persona que he tenido que matar, y él al mismo tiempo avanzó para pincharme con la ametralladora que tenía rusa, y no me pinchó porque el pobre cayó, pero si no me pasa como a un pollo, vamos. Miquel Girós está con una brigada de internacionales. La fiebre le ha subido a 41 grados y se pasa varios días atontado. Ha contraído, como otros compañeros, el paludismo debido a la picadura de alguno de los muchos mosquitos que pueblan las charcas. Eso le libra de sufrir los siguientes asaltos de los temidos moros. Nosotros a los moros no los podíamos ver. Además, ellos tampoco seguramente nos podían ver a nosotros.
Pero es que los moros tenían ya de sí, y ya los habían traído aquí a España, mira, que podían hacer lo que querían. O sea, que si querían matar, mataban, si querían violar, violaban, y si querían, mira, si te despojaban de todo. Porque la primera cosa que nos han explicado los que cayeron prisioneros, enseguida les quitaron las botas, les quitaron, si tenían un chaquetón bonito o lo que sea, todo se lo quitaron. Franco reprocha a Hitler haberle olvidado al provocar el problema de Checoslovaquia. Sabe que solo le queda una salida: ganar cuanto antes esa batalla que está a punto de cumplir 2 meses. El 21 de septiembre, el primer ministro de la República interviene ante la Sociedad de Naciones en Ginebra para anunciar la retirada de las brigadas internacionales. Durante meses se ha discutido si esa retirada debía ser proporcional a los hombres que combaten en cada lado, o total, o numéricamente idéntica. Ahora Negrín toma la iniciativa de forma unilateral. El general Rojo sabe desde hace días que los internacionales se van, pero no le preocupa en exceso su marcha porque ya no significan mucho desde el punto de vista numérico. Lo que sí le inquieta es la incorporación de nuevos reemplazos. Las levas en Cataluña están agotadas. La ofensiva que se inició en Levante no marcha bien y el general Vicente Rojo teme que se cumplan sus peores temores, que ese ataque se quede en un amago y lo del Ebro empeore por falta de expectativas de ruptura en otros frentes. En la Terra Alta ha comenzado el otoño y con él las lluvias. El día 23 es el último en el frente para los brigadistas internacionales, que se despiden resistiendo un poderoso ataque de los tanques y aviones enemigos. Muchos perecen en ese adiós. Solo en el batallón inglés hay más de 40 muertos. Alva Bessie, el guionista americano que está encuadrado en la Lincoln, recordará siempre estos combates como los más duros que ha vivido, y así lo escribe en su diario. La tercera compañía, mandada por Bill Wheeler, ha sido atacada por 3 sitios a la vez. Algunos hombres de la 11 División que estaban mezclados con ellos han levantado una bandera blanca. Tom Page ha matado a 2 de ellos. Hemos perdido casi una compañía. Más de 6.000 brigadistas abandonan el Ebro en cumplimiento de unos acuerdos que suponen la repatriación de unos 10.000 hombres por cada bando. Una repatriación que en el lado franquista de ese frente no se va a hacer notar porque no hay tropas de infantería extranjera, solo de artillería y aviación. Eran internacionales. Luego, al poco tiempo ya empezaron a retirarlos, pero ahí eran internacionales, gente muy buena, gente magnífica. Lo que pasa es que, y además, si no los retiran, claro, son las cosas que han pasado que no son para explicar. Pues yo no sé lo que hubiese pasado, porque era una punta de lanza de la República, las unidades de internacionales, gente muy motivada, muchos de ellos tenían experiencia de guerra, y bueno, era gente muy dura. Valentín González, el campesino, vuelve a asumir el mando de su división, la 46, aunque intenta argumentar para evitarlo que no tiene siquiera uniforme de campaña. Al final, va a resultar que este hombre, al que temen sus soldados, tiene vocación de emboscado, como muchos comentan. El reestreno de El Campesino no puede ser más catastrófico. Su división no cesa de perder terreno, y, mientras sus fuerzas retroceden, él está lejos del frente, con un ataque de miedo, según Lister, que le destituye. Ni Modesto ni Tagüeña le compadecen. También ellos le consideran un cobarde. El campesino era un pirao y además no era ni valiente, era un exaltado, y el campesino es otra cosa, ¿no? Entre ellos mismos está desacreditado, ¿no? Se marchó a Rusia, lo tuvieron que echar de la Academia Frunze, de donde salió perfectamente instruido Lister. Lister era inteligente, era un cantero, pero era un tío inteligente. Muy duros, bueno, muy duros, es que no podía ser blandos, si es blando te lo comen.
Es el momento de hacer recuento de la ofensiva. 23.000 bajas en el lado franquista y 30.000 en el republicano. La lluvia se adueña de la Terra Alta, y eso, al menos, da un respiro. Los aguaceros impiden la actividad de la aviación y de la artillería, y a nadie se le ocurriría en un frente embarrado utilizar la infantería en solitario. El 27 de septiembre, Chamberlain envía una nota urgente a Mussolini para que medie entre él y Hitler. Los británicos estarían dispuestos a aceptar que los nazis entren en los Sudetes. Manuel Azaña, el presidente de la República, ya no es el hombre deprimido de las últimas semanas. La situación europea le lleva a considerar evidente la conversión de nuestra guerra particular en un capítulo de la más amplia que va a desarrollarse. Hitler convoca a los presidentes francés, británico e italiano a reunirse con él en Múnich el día 29. Ni los checoslovacos ni los rusos son invitados a esa conferencia. Cuando termina el agotador encuentro, el dictador nazi sale eufórico. Todos han aceptado las condiciones que ha impuesto. Los alemanes entrarán en Checoslovaquia. Aún encuentra tiempo Chamberlain para reunirse con Hitler al día siguiente. Los ingleses quieren sondear al dictador alemán sobre la posibilidad de presionar al caudillo para que acepte una paz negociada. Hitler responde con una gran carcajada. La carcajada de Hitler representa el fin de la República Española y el fin de la esperanza de Manuel Azaña en conseguir convencer a las potencias democráticas de que la primera batalla de la guerra europea se va a perder si ingleses y franceses dejan solos a los republicanos. Checoslovaquia, la única democracia de Europa Central, amiga de la República Española, ha sido traicionada. El general checo Sirovi exclama: «Hemos sido abandonados, estamos solos». La República también está ahora sola. Rojo recibe una segunda mala noticia. La ofensiva republicana de Levante se ha estabilizado definitivamente. Franco celebra el segundo aniversario de su nombramiento como jefe del alzamiento y hace un discurso encendido ante las noticias de Alemania. Batalla de Múnich, con su victoria de la paz, podemos llamar a la que acaba de librarse en tierras germánicas, en la que la política de sinceridad de los hombres de Estado triunfó sobre las maquinaciones y amenazas bolcheviques. Por ello, el triunfo de la verdad y la justicia sonaron a cantos fúnebres en el Campo Rojo. En el Ebro las lluvias han cesado. El fuerte temporal, que ha azotado toda la Terra Alta como para establecer un compás de espera mientras se despejaba el panorama internacional, se aleja. Es hora de recomenzar los combates. Desde la venta de Camposines, el general Rojo sigue el desarrollo de un nuevo combate que ha comenzado a las 10 de la mañana en este mes de octubre. Como siempre, un derroche de proyectiles que se combina con las oleadas de bombardeo. Piensa que sus hombres han quedado pulverizados. Pero cuando la infantería franquista salta de sus trincheras, en medio del polvo sin despejar, un día más vuelve a escuchar los disparos con que responden sus tropas. Roberto Llanza ha echado de menos la acción los días de lluvia. Entregado a la lectura en una chabola cerca de Corbera, celebra que al fin esta noche los rojos se hayan decidido algo más que amagar. El combate solo dura 2 horas, en medio de una gran oscuridad, y es con bombas de mano y cuerpo a cuerpo, una técnica con la que han recuperado muchas posiciones perdidas. Nuestra especialidad era la noche. Yo por eso, la oscuridad y la noche, yo ya nunca tengo recelo. La noche es para todos, y si sabes moverte en ella, tienes ventaja. O sea que, a mí, la oscuridad ha sido mi salvación. Yo vivo por la oscuridad. Yo no desenfundaba ni la pistola, yo iba al asunto, ¿no? A mover mi gente, ¿no? El día 15, en Cádiz, el general Queipo de Llano preside la ceremonia de despedida de los 10.000 legionarios italianos evacuados para cumplir con los acuerdos de la Sociedad de Naciones.
quedan en España unos 30.000 italianos más y dejan atrás casi unos 4.000 muertos. 2 días después, en Montserrat, los representantes de los brigadistas que van a partir son agasajados por Juan Negrín. Cuando vengan días mejores a nuestro país, les dice el presidente del gobierno, España os acogerá como los mejores de sus hijos. No sois extranjeros, habéis adquirido el derecho a ser considerados ciudadanos españoles. El día 23 de octubre, el caudillo convoca su consejo de guerra. El general Martínez de Campos, jefe de su artillería, expone que, mientras se produce el ablandamiento artillero, los republicanos se ocultan hasta que sobrevenga el asalto de la infantería. Y si, ha dicho García Baliño, la infantería avanzase mientras tanto hasta las posiciones más cercanas al enemigo, de manera que éste no tuviera tiempo de reaccionar. La nueva maniobra va a consistir en entretener a los republicanos en todo el frente, comprendido entre Fayón y la venta de Camposines, mientras la operación principal se llevará a cabo en el flanco derecho mediante 2 ataques, uno sobre la Sierra de Cabals y otro, secundario, sobre la de Pàndols. A García Baliño, su responsable, se le confían 5 divisiones, más de 500 cañones, 3 compañías de morteros y 2 agrupaciones de tanques. Más de 50.000 hombres, bien apoyados, se preparan para este empuje que se quiere definitivo. La falta de víveres se hace notar en algunas unidades. Unos soldados no tienen que llevarse a la boca y otros, en cambio, no pasan hambre. No, nunca. Tirábamos comida nosotros. O sea que la organización, ya sea del mando tal, buena y buena. Joan Cardona y sus compañeros son de los que tienen peor suerte y han comenzado a comer ratas de agua. Unas ratas gordas como conejos que hacen a la brasa con una preparación especial de hierbas. Es un gran descubrimiento gastronómico, especialmente interesante cuando se interrumpe el suministro. Pero yo creo que una vez que tuve maneras de pesarme, había adelgazado 30 kilos, no 30, pero 15 kilos, sí, una cosa así. Pero de miedo, que también adelgaza el miedo. A Modesto no le cabe duda de que va a haber otra gran ofensiva. Y los soldados se afanan en jornadas agotadoras. Se plantan minas en los campos, se tienden alambradas, se cavan zanjas y se construyen nidos de ametralladoras. El día 28 Barcelona despide a los brigadistas. Dolores Ibarruri, pasionaria, habla a las mujeres españolas. Cuando los años pasen y las heridas se vayan restañando, hablad a vuestros hijos, habladles de estos hombres de las brigadas internacionales. Contadles cómo lo abandonaron todo, cariño, patria, hogar, fortuna, y vinieron a nosotros a decirnos, aquí estamos, vuestra causa, la causa de España, es nuestra misma causa. Y añade, podéis iros con orgullo, pues sois historia, sois leyenda, sois ejemplo heroico de solidaridad y universalidad de la democracia. No os olvidaremos y cuando el olivo de la paz florezca, entrelazado con los laureles de la victoria de la República Española, volved. Milton Wolfe es el jefe de la brigada americana conocida como la Lincoln. Wolfe, que mide 2 metros de altura, encabeza el desfile, con su figura desgarbada, marcado por la emoción. Nunca olvidará a España y los camaradas muertos. $35.000 voluntarios acudieron un día para ayudar a la República. Ahora quedan menos de 10.000.
Por el contrario, en el lado franquista, a los 70.000 mercenarios marroquíes se sumaron 80.000 italianos, casi 20.000 alemanes, 10.000 portugueses y unos 700 irlandeses. Entre los italianos y los españoles que están en el lado franquista no hay buena sintonía. El sargento Antonio Castro nunca ha apreciado su actitud en el combate. Flojos. Nosotros fuimos desde Segovia, o sea que estando desde Segovia nos trasladaron a todo el regimiento en un tren militar a Monreal del Campo, precisamente para cubrir las bajas, o sea, la baja no, el hueco que habían dejado los italianos con lo de Guadalajara. Eso fue lo que hicimos nosotros allí. Faltan unas horas para la gran ofensiva, y Miguel Nieto se entretiene disparando a los perros que merodean por las cercanías de las trincheras. Al principio ladraban sin parar, desquiciados por los sonidos de las bombas. Ahora vagan en jaurías y les disputan a las ratas los cadáveres que están en tierra de nadie o han sido enterrados apresuradamente bajo un palmo de tierra. Ha llegado el día 30, la fecha señalada por Franco para que comience la que espera sea la última ofensiva. Su puesto, desde la primera hora, está en el Col del Moro. Cada batería tiene designado el objetivo a castigar en una fotografía panorámica. El frente que cubren no llega a los 2 kilómetros y hay un cañón cada 7 metros. A las 6 de la mañana todos disparan al tiempo. Lo harán así durante 3 horas. Jesús Latorre es un vasco de Murguía que pertenece a una batería alemana. Dispara un cañón del 88 y hace tiro directo contra las trincheras republicanas. Porque empezaron a escapar ya, nosotros tiramos, entonces el general Yagüe nos mandó tirar nosotros de Bou a tiro fijo, encima de las trincheras. Nosotros a 2 metros de altura de las trincheras, allí explotaban las balas nuestras, eran unas balas así de grandes. Aventura y Soler y a sus compañeros les despiertan las explosiones. Rápidamente penetran en el refugio excavado en la roca. Tiene 8 metros de profundidad y una sola boca. Enseguida, el refugio se llena de gente. Bajo este fuego, la primera de Navarra salta de sus posiciones para superar a la carrera los 400 metros que le separan de la barranca de Cabals. Allí, a menos de 100 metros de las posiciones enemigas, se detienen y protegen a la espera de que finalice el bombardeo. Cuando revientan las últimas granadas, saltan de sus refugios y se lanzan sobre las crestas. En pocos minutos llegan a sus objetivos y a base de bombas de mano y armas blancas ocupan las trincheras y las cuevas de las que van saliendo, aún aturdidos por las explosiones, los republicanos. Más de 500 defensores caen prisioneros, mientras otros tantos mueren reventados por las granadas o pasados a cuchillo. Por eso se metieron en los refugios, lo que nos permitió salir por la llanura donde avanzábamos hacia ellos, y como nos tiraban de la Sierra de Naval, pero era de arriba abajo, pudimos llegar hasta a sus trincheras. Y cuando quisieron reaccionar era tarde ya. Por eso tuvieron tantas bajas y cogimos tantos prisioneros. Los franquistas van tomando con rapidez las cotas más importantes y abriendo una brecha que llega a los 9 kilómetros. En unas horas, todo el terreno limitado por la carretera de Gandesa a Tortosa y la de Pinel a Benissanet está bajo su control. Desde arriba, la aviación continúa con su trabajo. Los aparatos sueltan descarga tras descarga, bombas que provocan gigantescas explosiones entre los peñascos de la sierra. Por fin, Franco ha conseguido romper el frente. Había bombardeos de aviación tan tremendos que bombas de 500 kilos o más, yo sé que estamos en tierra, cuerpo a tierra, y la deflagración de las bombas nos levantaba del suelo. Eso eran los Junkers nuestros, que pasaban en oleadas sucesivas bombardeando toda la línea. A la mañana siguiente, el general Vigón se presenta en el Puig de la Liga, donde está concentrado lo que queda del tercio de Montserrat.
al general le parecen suficientes para conseguir el objetivo principal de la jornada, el cerro de Sant Marc. En pocos minutos, los requetés tomarán la cumbre, lo que abre una puerta para descolgarse sobre el Ebro y arrinconar contra el río al enemigo. Pero los republicanos plantan cara con una furia indescriptible. Uno de los escenarios más sangrientos de la batalla, la Cota 666, la llave de la Sierra de Pàndols, aguanta hasta la noche del 1 de noviembre. Esa madrugada los regulares de la 84 División se lanzan hacia arriba con bombas de mano. Las explosiones secas se unen a los rebotes del sonido cuando las granadas caen por las barrancas, repletas de cadáveres en avanzado estado de putrefacción, y se multiplican los ecos. Y tras la 666 van cayendo las cotas cercanas. La resistencia republicana se desmorona. El quinto cuerpo de ejército de Lister ha sido derrotado y Modesto intenta recomponer el desastre, rehaciendo las líneas. El día 4 los franquistas alcanzan las orillas del Ebro en 2 puntos. Pero el general Fidel Dávila se da cuenta de que el enemigo trata de restablecer su línea entre Camposines y Mora y manda a García Baliño atacar la Sierra del Esperles y bajar luego hasta el Ebro sobre la carretera de Camposines para ocupar las márgenes del río entre Mora y Ascó. La 74 División ocupa Miravet y enlaza con la 105 en Xerta. El general Rojo recaba el visto bueno de Negrín para iniciar una operación en el Segre. Estamos obligados a agotar todos los recursos para estar tranquilos de haber apoyado a este ejército cuanto nos ha sido posible. El primer ministro le da su autorización. Mientras, los franquistas ordenan de nuevo abrir las compuertas de Camarasa, pero esta vez el agua no sube tanto como para impedir el paso de las tropas. Rojo teme que se pierdan Benissanet e incluso Mora. Eso haría que solo quedase en poder de su ejército una reducida cabeza de puente. Un creciente desaliento le invade. Y en efecto, la primera división de Navarra, mandada por el coronel Moro Micián, toma Benissanet el 6 de noviembre. Sus ametralladoras ya tienen a tiro Mora de Ebro, y la carretera de Camposines queda prácticamente en poder de sus unidades. Modesto comprende que un repliegue es obligado, y Rojo no espera mucho del ejército del Este. Sin embargo, sus hombres cruzarán el Segre y atacarán la bolsa franquista de Serós. Joan Cardona es uno de los que hace ese cruce. Ha visto llegar a los pontoneros cargados con barquitas y tablones de madera. En un tiempo que le parece cortísimo, dejan listas las pasarelas. Antes de que caiga la noche, todo el material está preparado para el paso. Y luego la luna, que no aparece, protege la ofensiva. El quinto cuerpo de ejército ha quedado literalmente barrido. Le corresponde a Manuel Tagüeña hacerse cargo de las tropas y actuar cuanto antes, porque una división franquista ha tomado el vértice de la Picosa y está a punto de caer sobre ellos. Tagüeña ordena que todo el Estado Mayor del quinto cuerpo pase al otro lado del río junto con los restos de 2 divisiones. Tiene que defender una bolsa cada vez más estrecha. Y mientras resiste, debe reorganizar las fuerzas al otro lado del Ebro, que ha de ser rápidamente fortificado. Poco a poco comienza a preparar la demolición de los puntos de paso tan trabajosamente construidos durante más de 3 meses. Gregorio Martínez repasa el río con su brigada. Lo hace por Benifallet. Todos los combatientes están deprimidos. Hay una explosión gigantesca seguida de otras más y un despliegue de chispas que anuncian que ya no hay puente. Gregorio es uno de los muchos que quedan malheridos por la explosión. Joan Cardona ve cómo el empuje de las aguas del Segre se lleva por delante la pasarela por la que cruzaron en Serós y cómo el enemigo les impide la retirada con la aviación. Parece el fin del mundo.
Los hombres se encogen en la trinchera mientras contemplan a los que se tiran al río aterrados. Los que no saben nadar se ahogan. Los que saben también, porque la corriente les puede. 10 horas más tarde se hará el silencio. 2 cuerpos de ejército franquistas comienzan el envolvimiento de Camposines. García Baliño teme que se convierta en una cabeza de puente que englobe la sierra y los pueblos de Ribarroja, Flix y Ascó, y que pueda ser defendida desde la otra orilla del río. Así que planifica un ataque de Yagüe por el norte, en dirección a la Fatarella, y otro de las divisiones del Maestrazgo hacia Flix. La fuerte lluvia del día 10 no ha servido sino para retrasar lo inevitable: el envolvimiento definitivo del nudo de Camposines. Las tropas marroquíes rebasan el formidable conjunto de fortificaciones y aniquilan a la guarnición. El día 14, los hombres de la 4ª División ocupan la Fatarella. Es 15 de noviembre, una densa niebla cubre el río, y la vegetación que surge de la bruma tiene el mismo aspecto aterido que los combatientes que se mantienen en la orilla, atentos a cualquier sonido que indique la posible presencia del enemigo. Tagüeña quiere repasar el Ebro con los miles de hombres y el material restante sin cometer errores. A su favor tiene una circunstancia meteorológica, la niebla, una táctica, el enemigo ha perdido contacto con sus vanguardias, y una estratégica, el excelente estado de los principales medios de paso. El puente de hierro de Flix está en perfectas condiciones y hay junto a él varias compuertas. En Ribarroja, Flix y Ascó esperan camufladas 3 pasarelas que pueden tenderse en cuanto llegue la noche. Y además hay una gran concentración de barcas. Con las primeras sombras, Tagüeña da la señal para que comience la retirada. La 11 Brigada y parte de la 15 cruzan por la pasarela de Ribarroja. El resto de la 15 por el puente de Flix. Los 6 últimos tanques por la compuerta pesada. La 31 Brigada por la pasarela del sur de Flix y la 33 por la pasarela del norte de Ascó. La 13 Brigada, formada exclusivamente por españoles desde el final de septiembre, es quien está cubriendo el paso de todos los demás. A las 11 de la noche reciben la orden de replegarse. Es como el último golpe del cierre de un abanico. Los hombres cruzan el puente de Flix sin apresurar el paso. Saben que son los últimos, los que han cubierto las espaldas de sus compañeros. Y por encima del cansancio está el legítimo orgullo de haber desafiado hasta el final, durante 4 meses, a un ejército que les superaba en número, en artillería, en aviación, en tanques. La luna, en cuarto creciente, apenas hace notar su presencia. A esas alturas, pocos piensan que la República puede ganar la guerra. Pero han luchado de una forma sobrehumana. Han aguantado lo que es casi imposible imaginar. Hacia el río no fue una desbandada. La desbandada se produjo una vez cruzado el río. Además se cruzó el río, las fuerzas empezaron a correr, a tirar los fusiles por las cunetas y cada uno se iba a su casa, ¿sí? Intentaba irse a su casa. Pues hombres derrotados, totalmente derrotados. No hablaban, vamos. Intentaban ganar la otra orilla lo más rápidamente posible, claro. Una vez cruzar la otra orilla es cuando ya tiraban las armas, entonces ya ha habido una desmoralización total. A las 4:30 de la madrugada, los últimos cruzan el puente. 15 minutos después, Tagüeña ordena su voladura.
Yo creía que tenía tiempo de pasar y salí. Me cago. Lo primero que me encontré, uno que me puso la mano en el hombro. Dice, Masó, ¿eres tú? Digo, sí. Ay, ¿qué es el teniente Higuera? Vaya, pero ¿qué haces aquí? Pero si toda la compañía ya está al otro lado. Ay, pues yo estaba aquí esperando que pasara la gente. Y a las 4 de la mañana, el teniente coronel Cagüeña fue el que encendió la alarma, prendió fuego a la mecha. Y a las 4 y un poco más, voló. Ahí se acabó la batalla del Ebro. El destino de la República se ha jugado allí, en esa batalla que Rojo comenzó para distraer al enemigo que acosaba a Levante y que Franco convirtió en una cuestión de prestigio. 130.000 hombres de ambos lados han quedado heridos o muertos entre las viñas, los olivos, los picos desnudos, las escarpaduras o las vegas de la Terra Alta. De cuando en cuando, un estampido anuncia que la guerra no ha terminado, pero durante unos días solo se oye el río.